Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con dos relojes que apelan completamente a la nostalgia, modelos que nos recuerdan esa estética retro que tanto buscamos y que sigue gustando muchísimas personas. Como no podría ser de otra manera, ambos son de la marca Casio, una marca que sabemos destaca por ofrecer una buena calidad e identidad visual. Claro, también tiene algunos puntos mejorables en materiales que podrían actualizarse, pero entendemos que eso implicaría elevar los costos. Pero mejor, vamos a verlos. Y como ya esperaba, mientras no hubiera sorpresas, recibí los relojes prácticamente de la misma forma de siempre. AliExpress me facilita la elección de modelos, y por eso siempre les comento que en esta plataforma se pueden encontrar prácticamente de todo: ropa, electrónicos, accesorios y por supuesto relojes, muchas veces a precios más bajos que en tiendas locales. Aquí en el video y también en la descripción les dejo el enlace directo a estos relojes, además de algunos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluyendo estos mismos modelos por si les interesan. Empecemos con este. Sí, con esta lata ya conocida para los seguidores del canal, y para quienes apenas llegan, les comento que se trata de una lata metálica, probablemente de latón, que después incluso puede servir como pequeño almacenaje. Tiene una ventana de acrílico y el nombre de la marca en texto blanco. Para acceder al reloj, retiramos la tapa y lo primero que aparece es su tarjeta informativa. Después viene la tarjeta de garantía sellada por el vendedor, desplegable y en diferentes idiomas. Luego tenemos la guía del usuario donde se indica qué número de módulo pertenece. Y aquí dentro viene toda la información del reloj en forma de librillo. Ah, y aquí trae otra garantía. Bueno, parece que incluyeron una de más. Ahora solo retiro la esponja, voy sacando el reloj y de inmediato noto que el material tiene un brillo o reflejos en toda la superficie. Eso sí no lo había apreciado en las imágenes. Y vean qué marcada estética vintage o retro tiene, además del brillo uniforme en todo el cuerpo por sus acabados gloss o como tipo de charol, para que me entiendan, pero mejor. Ya sin todo su embalaje y al sostenerlo por primera vez, noto que el reloj es muy ligero, no debe superar los 40 gramos, lo cual ayuda a que se use sin prácticamente sentirlo. Lo siguiente es la correa, no es completamente recta, mantiene una forma ligeramente curva que mejora la ergonomía en la muñeca. Su superficie, como mencionaba antes, presenta un acabado tipo gloss o piano, con mucho reflejo y una apariencia muy llamativa. Al tacto se siente bastante plástica y tiende a ensuciarse con facilidad, aunque basta con limpiarla para dejarla como nueva. En cuanto a su flexibilidad, no es muy alta, algo típico en esta línea Collection de Casio. Incorpora un sujetador móvil y una hebilla de resina grabada con la palabra Casio. Pasando a la caja, fabricada completamente en resina, vemos una forma cuadrangular de unos 40 milímetros, que mantiene el mismo acabado brillante tipo piano de la correa. Es relativamente delgada y el cristal acrílico no sobresale. Los pulsadores son de acero, con 3 en total, 2 del lado izquierdo y uno del derecho. En los costados hay unas salientes estéticas, los botones están ligeramente inclinados, pero reaccionan bien al tacto. En la parte posterior encontramos el grabado del modelo y del módulo, coincidiendo con los datos que vienen en la tarjeta. También aparece el resto de la información habitual, incluida su resistencia al agua de 50 metros, suficiente para un nado recreativo y corto, aunque no para actividades más exigentes. La tapa es de acero y está sujeta por 4 tornillos colocados de manera uniforme, y el grabado luce limpio y bien definido, algo que suele delatar rápidamente cuando un reloj no es original. Ahora pasando a la carátula, lo primero que destaca es su diseño completamente digital, con una pantalla amplia y de buena legibilidad. La carátula está enmarcada dentro de un submarco en tono gris, que refuerza esa estética clásica de Casio y aporta un toque adicional de contraste dentro del diseño. Los dígitos tienen un tamaño adecuado, fáciles de leer incluso con el reloj en movimiento. En la parte frontal encontramos texto en color blanco, tanto para la marca como para identificar las funciones de cada pulsador. Y entre todos esos detalles, el único toque de color que sobresale es el texto en amarillo dedicado al cronógrafo. El cristal acrílico se integra bien sin sobresalir. En general mantiene esa sencillez típica de los modelos Collection o Vintage, práctico, directo y sin elementos innecesarios. En cuanto a las funciones, este módulo ofrece lo básico que solemos ver en estos modelos: hora y fecha. Al presionar el botón Mode, entramos primero al menú de alarma programable, desde donde podemos activarla o desactivarla fácilmente con el pulsador correspondiente, al igual que la señal horaria. El siguiente modo es el cronógrafo, que mide centésimas, segundos y minutos, permitiendo pausar y reanudar sin problema. Después pasamos al menú de ajuste, donde al ver los segundos parpadeando podemos ir avanzando con el botón lateral para modificar segundos, horas, minutos, mes, día y el nombre del día, el cual aparece en inglés. Y como siempre, febrero marca 29 días, así que hay que tomar en cuenta los años bisiestos. En el frontal trae la palabra Illuminator, y sí, la iluminación es por medio de un LED ámbar ubicado al costado de la pantalla. A pesar de estar en un solo lado, la luz se distribuye de manera bastante uniforme, permitiendo una buena lectura en la mayoría de ángulos. Ah, y no cuenta con Afterglow, así que necesitamos mantener presionado el botón mientras queremos que la luz permanezca activa.
Ya en la muñeca, el reloj se siente muy ligero y cómodo gracias a su peso reducido. La correa, con esa curvatura inicial, se adapta bien desde el primer momento y no genera molestias. Mi muñeca es de 16.5 centímetros, una medida que considero delgada, y aún así el reloj se percibe equilibrado, así que debería adaptarse sin problema a la mayoría de muñecas. El acabado brillante tipo piano destaca bastante cuando le da la luz, ya si se animan a adquirirlo desde AliExpress, al momento de grabar este video se encuentra alrededor de $34 estadounidenses, y en el enlace podrán revisar también otras variantes de colores disponibles. Vamos con el segundo reloj, que llega prácticamente con el mismo tipo de empaque, una lata muy funcional. En este caso, la guía del usuario para el módulo 3503 viene por fuera, ese librillo que casi nunca leemos y que está en varios idiomas, junto con la tarjeta de garantía, que repite lo mismo que vimos en el modelo anterior. Al destapar la lata encontramos su tarjeta informativa, retiramos la esponja y, dentro de la bolsa, ya tenemos un primer vistazo del reloj. Pero en este caso Casio se va directo a lo clásico, un diseño que homenajea al mítico F100, aquel reloj de finales de los años 70 que incluso apareció en aquella película Alien, pero ya saben. Al sostenerlo por primera vez, noto que este reloj transmite una sensación distinta al anterior. Es muy ligero, aunque aquí el peso se concentra más en el brazalete que en la caja. El brazalete apuesta por un diseño metálico de eslabones muy delgados, típico de los modelos vintage de Casio. En las terminales donde van los pernos encontramos el mismo número de serie en ambas piezas, algo que suele ayudar a identificar que se trata de un reloj original. El broche tiene la marca grabada y cuenta con un ajustador móvil que permite personalizar el tamaño sin necesidad de retirar eslabones. Visto de lado, se aprecia lo delgado que es la pieza, alrededor de 9 milímetros, lo que contribuye a esa sensación de ligereza en la muñeca. Está fabricada en resina con recubrimiento metálico cromo. La caja mantiene una forma rectangular muy marcada, con líneas rectas y bordes que remiten directamente al histórico F100, reforzando ese look retro tan característico. Nuevamente vemos aquí los datos de la tarjeta, mismo modelo A100W y módulo 3503. Aquí en la parte trasera encontramos su tapa de acero, que en este caso solo va sujeta a presión mediante estas pequeñas pestañas. Por eso únicamente ofrece una resistencia básica al agua, suficiente para salpicaduras. También tenemos el resto de la información habitual, y algo que no había notado es esta indicación sobre la función de cada pulsador al frente. Aquí mismo nos especifica cuál es Mode, Lose, Reset y Start, así que ya solo será cuestión de recordarlos. El acabado frontal combina muy bien los tonos metálicos con el negro, generando un contraste atractivo junto a los botones. Es sin duda una carátula muy bonita, donde Casio mantiene casi intacto el espíritu del F100 de 1977. Conserva esa distribución tan característica, con texto en blanco y acentos de color, verde, naranja, azul, que nos indican la posición de los dígitos y la información que veríamos en pantalla como el mes, la fecha o el día. La pantalla es pequeña pero suficientemente legible, prácticamente una sola línea dedicada a la hora. Al observar los pulsadores frontales, vemos que son metálicos y quedan prácticamente al nivel de la caja debido a ese pequeño desnivel del frontal. Esto puede incomodar a algunos usuarios, tanto por no identificar rápidamente qué botón es cuál, aunque ya vimos que el reloj sí lo indica, como por la sensación al presionarlos. Aún así responden bien, y siendo honestos, una vez que dejamos el reloj programado, rara vez vamos a estar manipulándolos. Hay también su cristal es acrílico, lo cual nos da más resistencia a golpes, aunque se raya más fácilmente. Similar al modelo anterior, al presionar este botón accedemos primero a la alarma y, si no me equivoco, este mismo sirve para activarla, junto con la señal horaria. Después pasamos al cronógrafo, lo iniciamos desde aquí, se puede pausar con el mismo botón y reiniciarlo desde este otro. Finalmente llegamos al modo de configuración, donde ajustamos segundos, horas, minutos y la fecha. Algo que ya había notado desde el A120 y aquí se repite, es que no existe la opción de elegir entre formato de 12 o 24 horas, únicamente trabaja en 12 horas. Este reloj utiliza un elegante LED ámbar, que gracias al tamaño reducido de la pantalla, logra iluminarla por completo y permite leer la hora sin problema en la oscuridad. A diferencia del anterior, este sí incorpora Afterglow, por lo que la luz permanece encendida unos segundos después de soltar el pulsador, haciendo la experiencia más cómoda. Tomé la medida de su hermano para nivelar el broche a mi medida. Este A100 mantiene un porte elegante gracias al brazalete metálico y, a pesar de su presencia, se siente muy ligero y cómodo desde el primer momento. La caja mide casi 33 milímetros, un tamaño pequeño que lo hace discreto y fácil de llevar. El brazalete, con sus eslabones delgados, envuelve la muñeca con facilidad y su diseño complementa perfectamente el estilo del reloj. Ya si también lo buscan en AliExpress, su precio ronda los $51 estadounidenses. Recuerden siempre verificar posibles impuestos aplicables en su región o país. Además, pueden usar el código que les dejo para ir directamente a los relojes. Si aplican los descuentos, obtendrán un ahorro adicional y de paso apoyan al canal.
En conclusión, ambos relojes cumplen con lo que prometen, y tienen cada uno su propia personalidad. El W215 destaca por su ligereza, simplicidad y comodidad, aunque su correa de resina puede ensuciarse con facilidad y el acabado brillante requiere un poco de cuidado para mantenerlo impecable. Por su parte, el A100W aporta un toque más elegante con su brazalete metálico y su caja compacta, con excelente presentación y buena adaptación a la muñeca, aunque su tamaño pequeño en botones podría no ser del gusto de quienes prefieren relojes de mayor presencia. Y a partir de ahora, lo importante serán sus comentarios. ¿Qué piensan de estos relojes? ¿Ya los tienen? ¿Qué tal les ha ido con AliExpress? Además, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse. Si llegaron al final, se los agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.